5 soldados fueron enviados a una misión sencilla: inspeccionar una base militar que llevaba años desierta. Lo que parecía rutinario, pronto se convirtió en silencio absoluto. Sus pasos quedaron registrados, pero nadie volvió a verlos. Dentro de los muros oxidados, algo parecía observarlos en cada rincón. Documentos extraviados hablan de experimentos que nunca debieron ocurrir. La última transmisión se cortó en medio de un ruido imposible de explicar. Desde entonces, la base guarda un secreto que nadie ha podido descifrar. ¿Te atreves a descubrir lo que ocurrió esa noche? El camino hacia la base militar abandonada se extendía entre montañas silenciosas y vegetación que había empezado a reclamar lo que antes fue territorio controlado. La camioneta militar avanzaba despacio, iluminando con sus faros los letreros oxidados que aún advertían: prohibido el paso, instalaciones bajo vigilancia. Aunque hacía años que nadie patrullaba ese lugar, el ambiente pesaba como si alguien siguiera custodiando las entradas invisibles. Los 5 soldados viajaban en silencio, cada uno con sus pensamientos. Se les había dicho que era una misión sencilla: inspeccionar la base, registrar condiciones y regresar. Pero todos sentían que había algo en el aire que no se podía nombrar. La orden venía de arriba y nadie podía cuestionarla. Solo debían entrar, revisar y reportar. Nada más. Al llegar, la primera impresión fue devastadora. La base, enorme en extensión, estaba cubierta de maleza y óxido. Las torres de vigilancia se inclinaban, quebradas por el tiempo. El viento pasaba entre los edificios vacíos y producía un silbido que, por un instante, todos confundieron con un lamento humano. Se miraron incómodos, pero ninguno comentó nada. El más joven del grupo, con la mochila aún a medio ajustar, preguntó si de verdad valía la pena revisar un sitio que claramente estaba muerto. El sargento lo fulminó con la mirada. Las órdenes no se discuten. Y aunque lo dijo con firmeza, su propio pulso temblaba al sujetar la linterna. Entraron por la puerta principal, cuya reja metálica crujió como si protestara. El eco de sus botas retumbaba en los pasillos desiertos. No había electricidad, pero la luna llena iluminaba lo suficiente para revelar paredes manchadas por la humedad y carteles antiguos de entrenamiento militar. Una atmósfera congelada en el tiempo. El silencio era tan espeso que cada sonido cobraba una dimensión distinta. El roce de un uniforme, el golpe metálico de un casco contra la pared, incluso la respiración contenida de quienes evitaban mostrar miedo. A cada paso, la sensación de ser observados crecía. Era irracional, pero ninguno podía negar que algo, en algún rincón de aquel complejo, parecía seguirles los movimientos. El capitán abrió un mapa con la ruta marcada. Había que recorrer 3 sectores principales: dormitorios, área de mando y sótano de almacenamiento. Todo debía quedar documentado. 2 horas y estaremos fuera, prometió, aunque su voz no sonaba tan segura como intentaba aparentar. En el suelo, apenas entrando, notaron un objeto que no debía estar ahí. Una pulsera trenzada, húmeda, cubierta de polvo pero claramente reciente. Ninguno de los 5 la reconoció. El sargento la levantó con recelo, como si sostuviera una señal de advertencia. El aire se volvió más frío en ese instante. No había explicación lógica. El más veterano del grupo murmuró: «Este lugar nunca quiso ser abandonado». Y así comenzó la misión que pronto se convertiría en misterio eterno. Al fondo del pasillo, un sonido metálico se arrastró por el suelo, como si alguien invisible los estuviera esperando. El eco metálico que se deslizó por el suelo paralizó a los soldados por un instante. Nadie respiró. El capitán levantó la mano en señal de silencio, tratando de ubicar la dirección exacta del ruido. Pero el sonido parecía rebotar contra las paredes y venir de todas partes al mismo tiempo. Con pasos lentos, avanzaron hacia un pasillo lateral. La linterna iluminó paredes cubiertas de moho y puertas metálicas selladas con candados oxidados. En una de ellas, la pintura descascarada revelaba un número borroso, como si alguien hubiera intentado borrarlo a propósito. El sargento tanteó el candado, pero se partió en sus manos. No ofrecía resistencia, como si hubiese sido abierto antes. Al empujar la puerta, un olor rancio los envolvió. El lugar parecía una oficina de mando,
escritorios volcados, papeles amarillentos por la humedad, mapas militares colgando de clavos oxidados. Sobre una de las mesas encontraron una carpeta manchada de humedad. Al abrirla, descubrieron hojas ilegibles, tachadas, con sellos oficiales que apenas se distinguían. Lo poco que alcanzaron a leer hablaba de un proyecto Centinela y de pruebas de resistencia en condiciones extremas. Los 5 se miraron. Nadie había escuchado jamás de ese proyecto. El capitán ordenó guardar los documentos para llevarlos de vuelta. Pero antes de que pudieran cerrar la carpeta, un golpe resonó en el techo, fuerte, seco, como si alguien caminara sobre las vigas oxidadas. El más joven apuntó su linterna hacia arriba, pero no había nada, solo polvo que caía en suspensión. «Probablemente es el viento», murmuró el sargento, aunque todos sabían que no había ráfagas lo suficientemente fuertes para provocar ese estruendo. Decidieron continuar hacia los dormitorios. El pasillo se estrechaba y la oscuridad se hacía más densa. Las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire helado que parecían soplar directamente en la nuca de cada uno. En el suelo, huellas borrosas aparecían en medio del polvo acumulado. No eran frescas, pero tampoco podían tener más de unos meses. Demasiado recientes para un lugar abandonado hacía más de una década. En uno de los dormitorios encontraron camillas oxidadas y colchones rotos. Pero lo que llamó su atención fue una fila de casilleros metálicos. Al abrirlos, hallaron uniformes intactos, doblados con precisión militar, como si alguien los hubiese colocado allí no mucho tiempo atrás. Dentro de uno de los bolsillos, el soldado más joven sacó una libreta azul, cubierta de humedad. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante había frases cortas, escritas con prisa. «Nos vigilan. No estamos solos en el complejo. El silencio es una trampa». La última anotación terminaba abruptamente. «Si alguien lee esto...». El resto estaba borrado por manchas de agua. El capitán guardó la libreta en su mochila y ordenó continuar. Pero el ambiente se volvió más pesado. Ya no era solo un edificio abandonado. Alguien en algún momento no tan lejano había estado allí dejando advertencias. De pronto un silbido se escuchó en el pasillo, claro, prolongado, como si alguien hubiera soplado un silbato militar. Todos se giraron con armas en mano. El problema era que ninguno llevaba un silbato. El silbido resonó en los pasillos como una orden fantasma, idéntico al que se usaba en los entrenamientos para marcar formaciones. Los 5 soldados se quedaron inmóviles, apuntando sus linternas en todas direcciones. El aire olía a óxido y humedad, pero también a algo distinto, una especie de electricidad en el ambiente, como si la base misma contuviera una carga invisible. «¿Quién fue?», murmuró el más joven con la voz quebrada. Nadie respondió. Todos sabían que ninguno tenía un silbato. El capitán apretó los dientes, decidido a mantener la calma. «Avancen. El sonido viene de ese pasillo». El grupo se movió en formación cerrada, sus botas resonando en el eco interminable. El pasillo desembocaba en un amplio comedor abandonado. Las mesas estaban volcadas y la vajilla cubierta de polvo. Sin embargo, en el centro había algo imposible de ignorar. Un plato limpio, reluciente, colocado como si alguien acabara de dejarlo allí. El sargento se inclinó para revisarlo, pero en cuanto lo tocó, un golpe seco cerró de un portazo la entrada por donde habían llegado. El eco reverberó como un trueno. Corrieron hacia la puerta, pero estaba trabada desde el otro lado. El soldado veterano con la voz grave murmuró: «Nos quieren aquí adentro». Nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras intentaban forzar la salida, otro silbido atravesó el aire, más cercano esta vez, casi dentro del mismo comedor. Las linternas giraron nerviosas. La tensión era insoportable. El capitán ordenó silencio absoluto y todos se agacharon detrás de las mesas volcadas. Durante segundos interminables, solo se escuchó el goteo de una tubería rota en la esquina. Luego, un arrastre metálico cruzó el suelo, como si una cadena invisible se deslizara frente a ellos. El sonido recorrió el comedor hasta desaparecer en otro pasillo oscuro. «Lo seguimos», dijo el capitán intentando sonar firme, aunque su respiración delataba la ansiedad. Forzaron otra puerta lateral y salieron al corredor. El eco del arrastre metálico se alejaba, llevándolos más profundo en el complejo.
A medida que avanzaban, empezaron a notar detalles perturbadores. Una lámpara que oscilaba sola, aunque no hubiera viento, puertas que se cerraban tras su paso sin razón aparente, y en una esquina, una silla perfectamente colocada frente a la pared, como si alguien hubiera estado sentado vigilando un punto fijo. El más joven rompió el silencio. Esto no puede ser natural. Alguien está jugando con nosotros. El capitán lo reprendió de inmediato, pero sus propias manos temblaban sobre el arma. Al final del pasillo encontraron un espejo agrietado colgado en la pared. Al enfocarlo con las linternas, juraron ver sombras moviéndose detrás de ellos, aunque al girar no había nadie. El reflejo mostraba un pasillo más largo del que tenían a sus espaldas, como si la base escondiera rincones que no podían alcanzarse en la realidad. El capitán bajó el espejo con un golpe seco, dejándolo caer al suelo. Se quebró en 1000 pedazos y en ese instante el silbido volvió a sonar más fuerte que nunca, como si la base misma respirara con ellos. La libreta azul en la mochila del capitán parecía más pesada ahora, como si las palabras escritas quisieran completarse solas. El corredor los condujo hacia lo que alguna vez había sido la oficina central de mando. La puerta, reforzada con doble chapa metálica, estaba apenas entornada, como si alguien la hubiera abierto hacía poco. El capitán avanzó primero, seguido por el resto. Dentro la atmósfera era distinta. El aire olía a polvo viejo, pero también a tinta y papel húmedo, como si aquel cuarto hubiera estado sellado durante años y de pronto hubiera sido violentado. Sobre la mesa principal había carpetas dispersas, todas con sellos militares y marcas de confidencial. Algunos documentos estaban ilegibles, otros parecían haber sido mutilados con cortes bruscos, arrancando páginas enteras. El sargento, con guantes, tomó uno de los legajos menos deteriorados. Leyó en voz baja: Registro experimental, Unidad Centinela, fase de adaptación incompleta, riesgo elevado, sujetos inestables. Las palabras flotaron en el aire como un eco peligroso. ¿Qué significaba sujetos inestables? ¿Quiénes habían sido usados en esos experimentos? El veterano, de rostro curtido por campañas pasadas, negó con la cabeza. Esto no debería estar aquí. Si la base fue clausurada oficialmente, alguien mintió en los reportes. El soldado más joven hojeó otro documento. Estaba casi destruido, pero alcanzó a distinguir una fecha, apenas 3 años atrás. Aquello no cuadraba. La base llevaba oficialmente más de una década abandonada. Eso significaba que, en secreto, alguien había estado usándola mucho después de su cierre. El silencio volvió a apoderarse del grupo. Cada uno procesaba la contradicción de manera distinta. El capitán se aferraba a la disciplina, convencido de que encontrar respuestas era parte de la misión. El sargento desconfiaba de las órdenes recibidas, pensando que habían sido enviados allí como piezas de un tablero oculto. El joven sentía un miedo creciente, seguro de que todo estaba diseñado para que ellos nunca salieran con vida. De pronto, una radio olvidada en una esquina se encendió sola, emitiendo estática. El sonido llenó el cuarto como una ráfaga de electricidad. Todos apuntaron sus linternas hacia el aparato, incrédulos. La interferencia se transformó en un murmullo distorsionado. Apenas alcanzaron a distinguir palabras sueltas. Centinela, vigilancia, silencio. El veterano se acercó y con un movimiento brusco desconectó el cable. La radio cayó de inmediato, pero en el aire quedó flotando la certeza de que alguien en algún lugar intentaba comunicarse. Fue advertirles. El capitán apretó los documentos contra su pecho. Debemos llegar al sótano de almacenamiento. Allí encontraremos la verdad. Nadie discutió, aunque la tensión era insoportable. Al salir de la oficina, notaron algo que los heló: la puerta, que habían dejado entornada. Estaba ahora completamente cerrada y asegurada, con un candado brillante nuevo, imposible de explicar. Ninguno se atrevió a preguntar cómo había llegado hasta allí. Al fondo del pasillo, un eco metálico volvió a sonar. No era arrastre esta vez, eran pasos pesados, acompasados, como los de un pelotón invisible marchando en dirección contraria. El pasillo los llevó hasta una escalera metálica que descendía hacia los niveles inferiores. Cada paso resonaba como un tambor hueco, multiplicando la sensación de vacío.
El aire se volvía más denso cuanto más bajaban, como si la base respirara desde sus entrañas. El joven llevaba la libreta azul apretada contra su pecho, mientras el capitán sostenía la linterna con firmeza, decidido a no mostrar debilidad. Al llegar al primer subsuelo, se encontraron con una sala amplia, repleta de estanterías oxidadas. Archivos, cajas de municiones vacías y carpetas enmohecidas se amontonaban sin orden. El sargento, curioso, comenzó a revisar una de las gavetas aún cerradas. Con esfuerzo logró abrirla. En su interior había más documentos con sellos oficiales, pero esta vez las fechas eran recientes, demasiado recientes. El capitán leyó en voz alta: Informe de progreso, instalación 47. Continúan las pruebas bajo supervisión. Los sujetos muestran resistencia mayor a lo esperado, pero la estabilidad mental es cuestionable. Recomendación: mantener confinamiento en áreas subterráneas. El veterano soltó una maldición por lo bajo. Esto no es un abandono. Esta base fue utilizada en secreto hasta hace nada. El silencio que siguió fue insoportable. Todos pensaron lo mismo, aunque ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Quizá todavía había alguien allí. El más joven revisó otra carpeta. Estaba incompleta, con páginas arrancadas, pero en una hoja aparecía un listado de nombres con números de identificación. Al lado de varios estaba escrito a mano: inestable, trasladado. Lo más perturbador era que las últimas fechas coincidían con el mismo año de la misión actual. Nos enviaron a un lugar que sigue activo, dijo el sargento, rompiendo la tensión. El capitán lo calló de inmediato. Cumplimos órdenes, nada más. Nadie habla de esto hasta que salgamos. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Sonaba quebrada, como si él mismo dudara. De repente, un estallido metálico sacudió la sala. Una de las estanterías cayó sola, sin que nadie la tocara. El polvo se levantó en una nube que les obligó a cubrirse el rostro. Al disiparse, vieron algo que les cortó la respiración. Bajo los escombros, una fotografía en blanco y negro, intacta pese al tiempo. Mostraba a un grupo de soldados en formación, con el mismo uniforme que ellos llevaban. La imagen estaba firmada con una fecha que no coincidía con los archivos. Era de hacía solo 2 años. El joven tembló. Esto no puede ser real. ¿Cómo es posible que alguien posara aquí tan recientemente? Nadie respondió. El eco de la estantería cayendo aún retumbaba como un recordatorio de que no estaban solos. La radio del capitán volvió a encenderse sin que nadie la tocara. Entre la estática esta vez una voz clara emergió, ronca, apenas humana. No debieron entrar. El grupo se quedó petrificado. El aire frío quemaba los pulmones. El silencio que siguió a esa voz ronca era tan espeso que parecía un muro invisible. Nadie se movió durante largos segundos, hasta que el capitán, con manos temblorosas, tomó la radio y la golpeó contra la pared. El aparato se apagó de inmediato, pero el eco de las palabras aún resonaba dentro de todos. No debieron entrar. El sargento fue el primero en romper la parálisis. Esto no es un accidente. Alguien nos quiere aquí, alguien que sabe quiénes somos. El capitán lo encaró con furia contenida, intentando imponer disciplina. ¡Basta! No perdamos la cabeza. No hay nadie más aquí. Son interferencias de equipos viejos. Pero ni él mismo creyó lo que decía. El veterano recogió la fotografía encontrada bajo la estantería caída. La observó con atención bajo la linterna. Había 5 figuras alineadas mirando a la cámara. El uniforme era idéntico al suyo, pero sus rostros estaban borrosos, como si hubieran sido borrados deliberadamente o jamás hubieran existido. Lo que más lo perturbó fue un detalle apenas visible en la esquina: la silueta de una puerta metálica con el mismo número que ellos acababan de cruzar minutos atrás. El joven, incapaz de contenerse, preguntó: ¿y si no somos los primeros en entrar? ¿Y si esta misión es un reinicio de algo que nunca terminó? La libreta azul en su mochila pesaba como plomo. No se atrevía a revisarla, pero sabía que las frases incompletas aguardaban con un mensaje que tal vez él no quería leer. Decidieron abandonar la sala y dirigirse hacia los pasillos más profundos. El aire era más frío, como si descendieran a un pozo sin fondo. Las paredes mostraban marcas extrañas,
líneas trazadas con tiza blanca, formando símbolos que no correspondían a ningún código militar conocido. De repente, la radio volvió a encenderse por sí sola. Esta vez no fue estática ni una frase aislada. Una voz grave, distorsionada, empezó a recitar nombres. Uno por uno, los 5 escucharon los suyos pronunciados con una claridad inquietante. Era imposible que alguien supiera quién estaba allí, y mucho menos el orden exacto en que marchaban. El joven retrocedió, pálido. ¡Nos están observando! Aquí mismo, en este momento. El sargento lo sujetó por los hombros, intentando mantenerlo firme, pero su propio sudor frío lo traicionaba. El capitán gritó hacia la radio. ¿Quién habla? Identifíquese. Lo único que obtuvo como respuesta fue un silbido prolongado, idéntico al que habían escuchado en el comedor. Esta vez, sin embargo, el sonido fue tan fuerte que las paredes vibraron como si el concreto estuviera a punto de desmoronarse. La radio cayó al suelo y se partió en dos. El eco del silbido se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El veterano levantó la linterna hacia el final del pasillo. Allí en la penumbra, juró ver una figura inmóvil, quieta como una estatua. Pero cuando parpadeó ya no había nada. El miedo se había transformado en certeza. Algo o alguien los conocía, los vigilaba y no permitiría que salieran fácilmente. El pasillo se extendía como un túnel interminable. El aire era tan pesado que costaba respirar, y cada paso sonaba como un martillazo en un ataúd cerrado. El capitán ordenó avanzar en silencio, pero el temblor de su voz traicionaba el miedo que ya se había apoderado de todos. El veterano caminaba a la retaguardia, girando la linterna de un lado a otro. Fue el primero en notarlo. Una sombra que se deslizó por la pared, sin fuente de luz que la produjera. Detuvo al grupo, pero al apuntar directamente al lugar, la sombra desapareció. «No siguen», murmuró, y nadie se atrevió a contradecirlo. El sargento intentó imponer calma. Podría ser un reflejo, o nuestros propios nervios. Pero al girar vio lo mismo, una silueta fugaz, apenas un parpadeo cruzando de un extremo al otro. Esta vez, incluso el capitán bajó la vista, incapaz de sostener su autoridad frente a lo inexplicable. Avanzaron hasta un salón amplio, quizás un gimnasio de entrenamiento en el pasado. Ahora solo quedaban colchonetas podridas y estructuras oxidadas. En el centro, sin embargo, había algo que parecía fuera de lugar. 5 cascos militares alineados en perfecta formación, como esperando ser recogidos. Los soldados se miraron entre sí. Ninguno reconocía esas piezas de equipo. El joven dio un paso al frente, temblando, y levantó uno. En el interior, escrito con tinta negra, estaba su propio nombre. El casco cayó al suelo con un estrépito que retumbó como una explosión. Los demás revisaron los otros. Cada uno llevaba el nombre de los soldados presentes. Nadie podía explicar cómo habían llegado allí. El sargento perdió la compostura. Esto no es coincidencia. Nos quieren reemplazar, borrarnos, o lo que sea que hicieron con los anteriores. El capitán trató de silenciarlo, pero el miedo colectivo ya había quebrado la disciplina. En ese instante, una puerta metálica al fondo del salón se cerró de golpe. El estruendo fue tan fuerte que las paredes vibraron. La linterna del joven parpadeó, y por una fracción de segundo todos vieron lo mismo. Una figura oscura, alta, inmóvil junto a la puerta cerrada. Sus contornos parecían deformarse con la luz, como una sombra que no obedecía a ninguna lógica física. El veterano gritó, apuntando con el arma, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. Nadie disparó. La incertidumbre pesaba más que la adrenalina. La tensión estalló dentro del grupo. El joven exigía abandonar la misión y salir de inmediato. El sargento hablaba de una trampa urdida por sus propios superiores, mientras el capitán insistía en que debían llegar al sótano, convencido de que allí estaba la clave. La unidad estaba rota. Ya no eran un equipo, sino 5 hombres tratando de imponer su miedo como verdad. De repente, un silbido largo resonó dentro del mismo salón, sin eco, como si alguien lo hubiera soplado entre ellos. El sonido heló su sangre. Era la misma señal militar de formación, pero esta vez parecía una orden directa, dirigida solo a ellos. El joven levantó la libreta azul y gritó: «Aquí está escrito lo que va a pasar. Ya lo sabían antes de que viniéramos».
El capitán lo arrebató de sus manos. Al abrirla, vio nuevas líneas escritas imposibles de explicar. La transmisión final ocurre ahora. El capitán sostenía la libreta azul con las manos temblorosas. Aquellas palabras escritas que ninguno recordaba haber visto antes parecían brillar en la penumbra. La transmisión final ocurre ahora. El eco de la frase se incrustó en cada uno de ellos como una sentencia inevitable. El veterano quiso arrancar las páginas, pero la linterna del joven parpadeó otra vez, y en ese instante, la radio rota en el suelo volvió a encenderse sola. Emitía una estática densa, vibrante, como si la frecuencia no viniera de un aparato, sino de las mismas paredes. El sargento retrocedió, sudando frío. No puede ser. La destrozaste tú mismo. El capitán intentó ignorar la lógica quebrada de lo que ocurría y ordenó formar un círculo defensivo. Nadie obedeció del todo. La disciplina se había evaporado. La estática creció hasta transformarse en un rugido eléctrico que les perforaba los oídos. Entre el ruido, surgieron voces entrecortadas. No eran desconocidas. Eran las suyas propias. Cada uno escuchó su nombre repetido, con su propio timbre de voz, como si alguien hubiera grabado todas sus conversaciones y ahora las devolviera deformadas. El joven, al borde del colapso, gritó que se marcharan ya. El veterano lo sujetó del brazo, pero fue en vano. El eco metálico de botas comenzó a resonar desde los pasillos laterales, pasos acompasados, idénticos a los de un pelotón en formación. Las vibraciones hicieron temblar el suelo bajo sus pies. De repente, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. El salón quedó en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por la radio encendida. En medio de la estática, una voz grave pronunció con claridad: «Informe concluido. Unidad centinela reemplazada». El silencio posterior duró apenas un segundo. Luego, un silbido ensordecedor estalló dentro de la sala, como si lo soplaran justo al lado de sus oídos. Los 5 cayeron al suelo cubriéndose la cabeza, pero el sonido no venía de ninguna dirección en particular, estaba en todas partes. El joven logró encender su linterna por un instante. Lo que iluminó los dejó helados. El salón ya no estaba vacío. Decenas de figuras en uniforme militar los rodeaban, inmóviles, sin rostro, como sombras con forma humana. Todas llevaban cascos idénticos a los suyos, inclinadas hacia adelante, como esperando una orden. El capitán intentó hablar, pero la radio interrumpió con un último mensaje, una súplica distorsionada que no provenía de ningún mando, sino de ellos mismos. Era la repetición de su propia voz diciendo: «No entren, no hay salida». El aire se comprimió en un estallido sordo. Un parpadeo después, las linternas volvieron a encenderse. El salón estaba vacío. No había cascos, no había sombras, no había rastro de los 5 soldados. La radio, rota en el suelo, quedó en silencio definitivo. Solo el eco del silbido persistía, como si la base respirara la ausencia recién creada. 2 días después de que la misión se perdiera en el silencio, una patrulla de reconocimiento fue enviada a la base militar abandonada. El informe oficial decía que se trataba de un simple protocolo de verificación, pero entre los oficiales corría un rumor distinto. 5 hombres no habían regresado, y nadie en los cuarteles quería admitirlo en público. La patrulla avanzó con recelo por los mismos caminos montañosos. Al llegar, encontraron la reja abierta de par en par, colgando apenas de uno de sus goznes. La vegetación parecía más crecida, como si en cuestión de horas la naturaleza hubiese reclamado el lugar con furia. Los nuevos soldados entraron con cautela, apuntando sus linternas en todas direcciones. Los pasillos estaban intactos, aunque una sensación extraña los acompañaba desde el inicio. El aire era frío, demasiado frío para la estación del año. En la oficina central de mando hallaron carpetas dispersas en el suelo, algunas manchadas de polvo fresco. Lo más inquietante fue encontrar una libreta azul abierta sobre la mesa, con las últimas páginas en blanco. Ninguno supo explicar cómo había llegado allí. Uno de los exploradores, curioso, hojeó el cuaderno. Juró que en una de las páginas apareció escrita una frase mientras la sostenía. «Ya están dentro». Cerró el libro de inmediato, pálido, y exigió abandonar la misión.
Sus compañeros se rieron nerviosos, pero ninguno volvió a tocar el objeto. Lo guardaron en una bolsa de evidencias y siguieron adelante. En el comedor descubrieron los 5 cascos alineados en el centro, perfectamente limpios. No había polvo ni óxido en ellos, como si hubiesen sido colocados esa misma mañana. Cada casco tenía grabado un nombre, los de los soldados desaparecidos. El silencio se volvió insoportable. Ninguno quiso tocarlos. La patrulla decidió retirarse sin explorar los niveles inferiores. Al regresar al cuartel, el comandante escuchó el informe con el rostro pétreo. Ordenó sellar de nuevo la base y prohibir el acceso a cualquiera que no tuviera autorización directa del alto mando. El caso se archivó bajo la categoría de incidente no concluido. Sin embargo, la historia empezó a circular entre los rangos más bajos. Se decía que los 5 hombres seguían allí, marchando en formación invisible por los pasillos. Otros aseguraban haber escuchado un silbido extraño durante guardias nocturnas, incluso a kilómetros de distancia de la base. El rumor más inquietante afirmaba que en algunas radios de campaña se filtraba una transmisión donde las voces de los desaparecidos pedían ayuda. Oficialmente, nunca existió misión alguna. Ningún documento reconocía los nombres de los soldados. En los registros, sus identidades habían sido borradas, como si jamás hubieran pertenecido al ejército. Pero sus compañeros sabían la verdad. Los habían visto partir y nunca regresar. El misterio se convirtió en sombra colectiva, un secreto compartido que corría de boca en boca en los corredores del cuartel, siempre en susurros, siempre con miedo de que alguien escuchara demasiado. Y en la distancia, cada tanto, alguien aseguraba escuchar un silbido prolongado que helaba la sangre. Con el paso de los años, la base militar abandonada se convirtió en un lugar del que nadie quería hablar abiertamente. Los documentos oficiales la describían como una instalación clausurada, sin relevancia estratégica, pero para los habitantes de los pueblos cercanos, aquel complejo seguía siendo un espacio cargado de presencias invisibles. Los rumores crecieron como maleza. Campesinos que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos acompasados al caer la noche, idénticos a un pelotón marchando en formación. Otros decían haber visto luces intermitentes en las torres oxidadas, aunque no había electricidad en kilómetros a la redonda. Con el tiempo, las historias se mezclaron con la superstición, pero siempre quedaba un detalle fijo: el silbido prolongado, penetrante que nadie lograba explicar. En una ocasión, un periodista curioso se aventuró a cruzar las rejas prohibidas. Lo hizo de día, convencido de que la claridad del sol disiparía cualquier miedo. Caminó por los pasillos vacíos, grabando con su cámara cada rincón. Durante horas no encontró nada fuera de lo común, solo ruinas corroídas por el tiempo. Pero al revisar sus grabaciones en casa, descubrió un detalle imposible. En un plano del comedor, justo detrás de él, se distinguían 5 sombras alineadas, inmóviles, observándolo. El video nunca salió a la luz. El periodista entregó la cinta a un funcionario del ejército y a la semana siguiente desapareció del pueblo sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo. Con los años, los cascos de los 5 soldados comenzaron a ser vistos como símbolos de advertencia. Algunos aseguraban que todavía estaban allí, alineados en el centro del comedor, intactos, limpios, ajenos al polvo y al paso del tiempo. Otros decían que habían cambiado de lugar, apareciendo en pasillos distintos como señales de que la base no quería ser olvidada. Los veteranos que habían servido en esa región compartían un acuerdo tácito: jamás mencionar el nombre de los 5 desaparecidos. Era como si hacerlo atrajera la misma maldición. Pero entre susurros en madrugadas de guardia, reconocían algo con resignación. Nadie escapa del eco de esa misión. El epílogo más inquietante llegó en forma de rumor reciente. Un joven recluta, mientras practicaba en la radio de campaña, juró haber recibido una transmisión débil, apenas audible. Era una voz distorsionada que repetía una y otra vez: «No entren, no hay salida». Los superiores descartaron el informe como un error técnico, pero en el cuartel la noticia se propagó como fuego. Hoy, la base militar permanece sellada, cubierta por la maleza y el silencio. Nadie entra, nadie sale, pero los que pasan cerca saben que, en noches de luna llena,
Aún puede escucharse el silbido prolongado, flotando en el viento como un llamado imposible. Y cuentan que, si uno se atreve a escuchar con atención, puede distinguir 5 sombras en formación, esperando en la oscuridad, como si la misión nunca hubiera terminado.